Imagina mi hermano a una iglesia, imagínate esto, a una iglesia donde hay creyentes con conductas no espirituales, que no son espirituales, creyentes que son carnales, imagínate esta iglesia, con actitudes como que si fueran niños espirituales, los cuales no se alimentan de la palabra de Dios, sino que le gustan las cosas que le entretenga, la cosa que le haga sentir bien. Y estos creyentes de esta iglesia que estamos hablando hipotéticamente, viven una vida no viven una vida según los estándares, según las reglas de Dios, para ellos como creyentes, porque ni tan siquiera les interesa ni se preocupan por entenderlo, aquellos estándares que Dios ha puesto. Al contrario, viven entre ellos con celos, contiendas, llenos de conflictos no resueltos, en divisiones, en favoritismo, en una forma inmadura y carnal de vivir. ¿Qué podemos nosotros esperar de esta iglesia con todo este cuadro que he descrito? ¿Qué podemos esperar con esta iglesia, con esta conducta, con estas actitudes? Pues no le puedo decir que podemos esperar problemas y más problemas. Los conflictos, mis hermanos, en las relaciones son inevitables. Los conflictos en las relaciones son inevitables. Ya sea con tu pareja, ya sea con amigos, ya sea con compañeros de trabajo, con hermanos, con la iglesia, etc. Muchas veces, a pesar de que vamos a encontrar momentos cuando no tenemos un punto, no estamos de acuerdo en un punto, y eso podría llegar a causar un conflicto entre nosotros con otra persona. Muchas veces surgen conflictos que yo le digo conflictos tontos. Muchas veces surgen conflictos por boberías y por falta de madurez. Los conflictos en la iglesia son inevitables, como acabamos de decir, pero ¿cómo debemos usted y yo manejar los conflictos que ocurren en la iglesia? ¿Cómo yo debo de abordar los conflictos interpersonales? ¿Qué enseña la Biblia sobre resolución de conflictos? Miren, si ustedes observan la Biblia, el libro de 1 de Corintios fue un libro escrito para abordar los problemas de una iglesia dividida y conflictiva. El conflicto en la iglesia no es un problema de hoy, es un problema ya viejo. Hay principios que la palabra de Dios nos da a lo largo de toda la escritura, Dios nos provee instrucciones para nosotros manejar los conflictos en la iglesia, cómo conducirnos. Pero como yo leía en un artículo esta semana preparando este estudio, yo leía algo importante, que la pregunta correcta que nosotros debemos hacer acerca de los conflictos, la pregunta no es, la pregunta que debemos de hacer de nosotros es sobre nuestra naturaleza humana en los conflictos. Porque cuando hay conflictos, hay una naturaleza humana que usted no debe olvidar. La pregunta no es si tú vas o yo voy a tener conflictos. No, esa no es la pregunta. Sino que la pregunta es con quiénes, con qué frecuencia y cómo lo vas a resolver, porque van a venir. Los conflictos vendrán, ¿por qué? Vendrán. Los conflictos son parte de nuestra existencia. Los conflictos son parte del día a día. Tenemos conflictos, si usted no se da cuenta, mucha gente tenemos conflictos, o algunas personas tienen conflicto con el tema del dinero. Tienen conflicto con los horarios, tienen conflicto con la comida, conflicto con el sexo, conflicto con la creencia, conflictos entre los deportes, conflictos políticos, conflictos de gustos, etc. Surgen conflictos hasta por el frío. Han visto que se llaman conflictos por el frío, y si usted viviera en Santo Domingo, tendría conflicto por el calor. Si eres
Pobre, hay personas que tienen conflictos porque si son pobres, tienen conflictos porque el dinero no alcanza. Los ricos tienen conflictos porque el dinero les sobra, no encuentran en qué gastarlo. En un sentido general, la lista que causan los conflictos pareciera interminable, que no tiene fin. Sin embargo, en un sentido más particular, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye que la fuente real, la fuente real de los conflictos está en nuestros corazones. La fuente real de los conflictos están en nuestros corazones. Por tanto, nosotros necesitamos ver los conflictos y sus soluciones bíblicamente, y este es el título que ustedes tienen ahí de este sermón en esta tarde. Así que quiero, mis hermanos, que veamos nuestro primer encabezado, nuestro primer punto de este tema, y es entendiendo la naturaleza de los conflictos. ¿Por qué hay conflicto en la iglesia? Y vamos a estar viendo Santiago 4, 1 al 7. Pero antes, escuchemos o echemos una mirada a un conflicto entre cristianos en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían conflictos, bastante. Vamos a echar un vistazo. Miren cómo dice, está en pantalla este versículo. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celo, discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? En esta iglesia de Corinto, la cual tenía muchos problemas serios de divisiones. Habían muchos problemas. Entre toda la iglesia, una iglesia que dio mucha agua a beber a Pablo, el apóstol Pablo, fue la iglesia de Corintio. Tenían muchos problemas de divisiones, problemas de contiendas, problemas de favoritismo. Tenían problemas de envidia, entre otros problemas. Vemos aquí como lo que llamamos una radiografía hasta dónde pueden llegar o pueden escalar los conflictos interpersonales y en la iglesia. En esta iglesia de Corinto vemos una radiografía hasta dónde pueden llegar esos conflictos. Pablo fue el fundador de esta iglesia de Corinto y estuvo entre ellos por meses o por más o menos un mes o un año y medio más o menos tal vez estuvo. Y esta era una iglesia que fue plantada o era una plantación de iglesia, y también la Biblia menciona en Hechos de que Priscila y Aquila también estuvieron en esta iglesia en algún momento enseñando o ministrando. Pero también Apolos, que era un gran maestro, también estaba enseñando en esta iglesia, de modo que cuando Pablo salió de la iglesia de Corintio, había un grupito, y cuando Apolo llegó, había un grupo que decía: a mí me gusta más como Apolo predica. Y también estaban los que le gustaban como Pablo predicaba. De modo que ya había una división, un jala y tira. Uno, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Pablo. En resumen, mis hermanos, había una división de grupos partidarios en esta iglesia de Corinto. Había una actitud inmadura, carnales, mundanas, en medio de estos conflictos. Habían conflictos. La razón de estos conflictos, mis hermanos, era que había falta de espiritualidad. Los hermanos estaban resolviendo los conflictos entre ellos mundanamente, falta de espiritualidad. Tenían un comportamiento como si fueran de niños inmaduros en la iglesia de Corinto. En ese momento no podían resolver los conflictos como personas maduras, sino como niños. La mundanalidad, los celos, la contienda y el favoritismo era la atmósfera que rodeaba a este
a este entorno de creyente. Y esto no está muy lejos de la realidad hoy en día de la que nosotros vivimos. Usted ve la iglesia de Corinto, también puede ver una imagen de la iglesia hoy en día. Es triste, mis hermanos, cuando los cristianos, los creyentes, tienen conflictos como este tipo, conflictos no resueltos, conflictos que son, o si estos conflictos son los que te caracterizan a ti como un cristiano, si tú, esa ya es tu forma de tener conflictos como esto es interesante porque los conflictos revelan que hay un problema en mi interior. ¿Sí? A través de los conflictos tú puedes saber qué tan maduro o inmaduro es una persona. Se puede saber. Ahora sí, vamos a ver lo que dice Santiago. Vamos a ver lo que dice Santiago. Vamos a ver la naturaleza de los conflictos. ¿Por qué hay conflicto en la iglesia? ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Y vamos a ver la naturaleza. Porque a veces abordamos el conflicto en la forma externa, lo que está pasando. Pero detrás de los conflictos siempre hay algo, que es la naturaleza pecaminosa nuestra. Miren cómo dice Santiago, aquí en pantalla. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? La pregunta, la respuesta es, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. En los primeros versículos de esta carta de Santiago, en este capítulo 4, en los primeros versículos, se nos da una de las más maravillosas exposiciones acerca de los conflictos y acerca de sus soluciones o resoluciones. Aquí en Santiago se nos dice cuáles son las causas o la causa verdadera de los conflictos y cómo se pueden abordar, porque los conflictos tienen soluciones. El problema es que muchas veces no sabemos cómo solucionarlo. El texto nos da a entender, mis hermanos, o nos dice el versículo aquí, que la raíz, como dice en el versículo 1, la raíz de los conflictos se trata de los asuntos de deseo, o sea, las pasiones que hay en nuestros corazones. Los conflictos nos revelan a nosotros que hay un problema serio dentro de nosotros. Los conflictos revelan que nosotros estamos dañados de fábrica. ¿Sí? Los conflictos nos revelan a nosotros que estamos dañados de fábrica. Hay un problema desde que nacemos. Y si es mentira, vete a un niño cuando nace. A los pocos meses, tú puedes ver el egoísmo. Tú puedes ver la malcriadeza. Tú puedes ver que algo no está bien. Porque nacemos dañados de fábrica. Los conflictos nos muestran a nosotros nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Los conflictos nos dicen que detrás de cada conflicto externo, lo que está pasando afuera, hay una condición interna, hay un problema aquí dentro. Los conflictos tienen que ver con nuestra condición pecaminosa. Pero déjame decirte, el hecho de que es verdad que hay un problema en nuestros corazones y que porque somos pecadores somos tendentes a tener conflicto, déjame decirte que esto no es una excusa para que nosotros andemos teniendo conflictos carnales como estos hermanos de Corinto. Es una excusa, porque la palabra de Dios nos dice o nos instruye cómo abordar los conflictos en nuestras vidas personales, en la iglesia y fuera de la iglesia, donde quiera que vayamos. La palabra del Señor. Con algunas excepciones, mis hermanos, usualmente un conflicto se genera cuando un deseo, escuche, ¿cómo se generan los conflictos? Cuando un deseo o una aspiración de mi corazón no alcanza la debida satisfacción.
Por general, los conflictos surgen por una insatisfacción en mí. Y vamos a ver de qué forma. De alguna manera, yo encuentro un impedimento en mi aspiración. Siento que no me dan lo que quiero. Ahí comienza, satisfacción. Siento que no me dan lo que quiero. O no me tratan como merezco. O no estoy de acuerdo con el proceder de otra persona. Y de alguna manera se hace evidente, mis hermanos, la insatisfacción que está moviendo ese conflicto. Hay una insatisfacción. Hay una alteración del ritmo de nuestra naturaleza en las relaciones. Los conflictos comienzan con una insatisfacción en nuestros corazones cuando no es saciada. Son unas pasiones internas las que mueven los conflictos, las que nos llevan a discusiones, a conflictos y guerras. Son esas pasiones. Se levantan y batallan en nuestros corazones primeramente. Batallan aquí. Antes que un conflicto se consuma en el exterior, comenzó aquí en nuestros corazones. Pero por algo nosotros aconsejamos a las personas. Yo sé si a ustedes han aconsejado, para mí me han aconsejado. Por algo nosotros le aconsejamos a las personas que no tome decisiones cuando tiene su pasión alterada o cuando está fuera de su cabal. No tome decisiones porque vas a lamentar. Porque en ese momento lo que te está dominando son esas pasiones, son esa tensión en tu corazón. Aquí en estos versículos 2 y 3, nosotros vamos a ver que Santiago nos da una mirada de cómo este proceso de nuestro deseo no satisfecho nos llevan a nosotros a los conflictos. Cómo este proceso de estos deseos no satisfechos en tu corazón y en mi corazón nos llevan entonces a tener conflictos interpersonales. Miren cómo dice versículos 2 y 3. Dice, ustedes, le están hablando creyentes, ustedes codician, desean y no tienen, no logran lo que codician. Por eso cometen homicidio, para tratar de obtenerlo. Por eso los ladrones matan gente, porque quieren dinero, y como no pueden tenerlo, la única forma piensan que es matando a quien tiene la riqueza. Son envidiosos y no pueden obtener. Dime algo que la envidia un día te dio que tú deseaste. La envidia no puede dar nada. Por eso combaten y hacen guerra en nuestros corazones. No tienen porque no piden, dice el Señor. Ustedes no tienen porque no piden. El problema es que nosotros no tenemos porque no pedimos a Dios. Pero hay otro problema. Cuando pedimos, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hay dos problemas. Una que no piden y cuando piden pedimos mal. Esto arroja luz de que el problema es interior. El problema es en mi corazón. Nuestro corazón está implicado en estos conflictos. Los conflictos son externos, pero primero comienzan internamente. El problema comienza en mi corazón. Es por eso que la Biblia nos advierte lo siguiente. Miren cómo dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice Proverbios 4:23, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora vamos a ver en estos versículos 4 y 5 de Santiago, vamos a ver cómo los conflictos, cómo aquellas pasiones internas que son los que mueven los conflictos, cómo esto se relaciona con mi comunión con Dios. Vamos a ver, conflictos, pasiones internas y comunión con Dios. ¿Cómo eso se relaciona? Miren cómo dice los versículos 4 y 5. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios automáticamente. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? En la preparación de este sermón, de este tópico que vamos a tener por unas cuantas semanas, en la preparación de este sermón, mis hermanos, yo leí una frase que decía lo siguiente, yo no lo puse en pantalla, pero se lo voy a leer. Dice, todo conflicto pone de manifiesto que alguien ha fallado en buscar su mayor satisfacción en Dios. De alguna manera, dicha persona le ha prometido a su corazón algo que Dios no necesariamente ha prometido. Cada conflicto revela que yo he fallado en mi corazón con algo. Los conflictos revelan que me fui a buscar una satisfacción en otra cosa cuando solamente Dios podía dármela. O le he prometido a mi corazón algo que ni Dios te ha prometido. Es por esto que los conflictos pueden evidenciar el grado de disfrute espiritual de mi relación con Dios. Y más específicamente, cómo está mi relación de oración. Los conflictos revelan cómo tú estás con Dios. Revelan cuánto estás orando. Sí, los conflictos hacen todo esto. Los conflictos nos dicen que nuestros deseos no están dirigidos, no están alineados con nuestra oración. O no están dirigidos hacia el propósito de Dios, no están en línea con lo que Dios quiere. Los conflictos revelan eso. Los conflictos sacan a reducir tu espiritualidad o mi espiritualidad, pero también sacan a reducir tu mundanalidad o tu inmadurez, tu comunión con Dios o tu comunión con el mundo. Eso hacen los conflictos, como dice Santiago aquí. Los conflictos sacan a reducir si tú estás bien con Dios, si andas bien con el Señor, o si está en comunión con el mundo. Los conflictos sacan a reducir porque cuando tú andas bien, tú puedes resolver los conflictos bíblicamente o puedes resolver los conflictos mundanamente. Como decidas hacerlo, va a demostrar quién eres tú o cómo estás. Eso hacen los conflictos. Cuando nosotros estamos llenos, cuando usted está lleno, mis hermanos, cuando usted está lleno, influenciado del sistema de este mundo, de aquellas cosas que no son de acuerdo a la verdad de Dios ni del Espíritu Santo, se verá en el conflicto. Si tú estás lleno de Dios, si tú estás lleno de la palabra de Dios, en el conflicto se verá. Pero si está lleno del mundo, si está lleno de la filosofía, del sistema del mundo, también se verá en el conflicto. Los conflictos son una prueba que revelan de qué estamos hechos. Esta es una de las razones de por qué muchos creyentes, en vez de buscar la solución guiada por el Espíritu Santo en medio de un conflicto que tengan, ¿qué hacen los creyentes? Prefieren dejarlo sin resolver, sin solución. Incluso pueden quedar enemigos con una persona, cosa que es inaceptable en un cristiano. Es inaceptable en un cristiano que ande de enemigo con una persona. Un creyente no debería de estar de enemigo con nadie. ¿Por qué? Miren cómo dice Romanos 12, 18 y 19. Ahí está en pantalla. Si es posible, en cuanto de usted dependa, esté en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. La Biblia dice que en cuanto dependa de ti, está en paz. No quiere decir que uno va a estar bien con todo el mundo, pero yo estoy bien con todo el mundo, yo estoy bien con todas las personas. Puede ser que tú no me hables, pero yo te hablo. Puede ser que no me saludo, pero yo te saludo. Puede ser que tú no me perdones, pero yo te perdono. El cristiano dice que, la Biblia dice que el cristiano en cuanto dependa de él, debe de estar en paz con todo el mundo.
Santiago sigue diciendo que yo no tengo lo que quiero o lo que creo que merezco. Y yo pierdo parcialmente la perspectiva de mi relación con Dios en esa búsqueda insaciable de que no me dan lo que yo deseo. Pierdo mi enfoque en Dios y mi dirección en Dios. Es una experiencia de insatisfacción lo que mueve los conflictos. Es una experiencia de insatisfacción en medio del cual Dios y su promesa en Jesús no parece ser la fuente que está llenando tu corazón y lo que te está contentando. En la insatisfacción no hay contentamiento y mucho menos va a haber satisfacción en el Señor. Cuando nosotros estamos en esta situación, cuando tú estás en esta situación, nosotros seremos incapaces de experimentar gozo, de experimentar un servicio a Dios, de experimentar un propósito a Dios en nuestra vida. Simplemente nosotros no estamos complacidos y es todo lo que me guía en ese momento, la insatisfacción. Los conflictos son movidos por las pasiones son movidas por la insatisfacción y la insatisfacción no muestra que yo no me estoy deleitando en gozo ni gozándome en Dios. No le estoy. En esta situación, mis hermanos, cuando estamos así, nosotros no podemos adorar a Dios como Él merece. Nuestros corazones se enfrían o se distancian de Dios, se alejan de la espiritualidad. Y esto nos lleva a nosotros a ser vulnerables a los muchos conflictos o ser una persona conflictiva. Esto nos lleva a nosotros a que tengamos muchos conflictos o que seamos personas conflictivas. Miren cómo dice este último punto, porque vamos a centrar ahora en nuestro segundo punto. Ya vimos acerca de la naturaleza de los conflictos, ya vimos qué es un conflicto. Ahora vamos a ver cómo se resuelven. Un buen comienzo en la resolución de los conflictos, en el tratamiento de los conflictos, es que usted y yo debemos saber lo siguiente: tú y yo somos parte del problema. Un buen paso para comenzar a resolver un conflicto es, tú debes saber esto: nosotros somos parte del problema. No habrá una buena solución hasta que no estemos dispuestos a reconocer nuestra cuota de participación en el conflicto. Hasta que tú no reconozcas que en el conflicto también yo tengo una responsabilidad y que yo tengo parte, el conflicto no va a comenzar a resolverse. Cuando estamos con el jala y tira, no, yo soy bien, pero tú estás mal. Hasta que no reconocemos que algo en nosotros está mal también, no vamos a comenzar a resolver el conflicto. Y eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto, la resolución de conflictos bíblicamente. Vamos a ver la resolución de conflictos bíblicamente. Vamos a ver entonces ahora en los versículos 6 y 7 de Santiago. Dice el versículo 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de vosotros, o huirá de ustedes. El primer paso hacia la solución de conflicto, mis hermanos, es la humildad. Esto es un don de Dios. Y en un tema, más adelante vamos a seguir viendo este tema en detalle, la humildad. Vamos a verlo en detalle, pero no hoy. Pero el primer paso hacia la resolución de conflicto es la humildad. ¿Tú quieres resolver conflicto? Debe de comenzar con la humildad. Mis hermanos, aun cuando el conflicto exista, aun cuando en el conflicto exista la posibilidad de que nosotros tengamos la razón, puede ser que en el conflicto tú tienes la razón, es verdad, puede ser. Aun cuando eso suceda, nuestros corazones serán bendecidos cuando nosotros pongamos a Dios por encima como primero. Aun si nosotros hemos sido ofendidos, como muchas veces pasa, en el conflicto tú has sido ofendido, aun si eso pasa, si tú has sido ofendido, es necesario que nosotros entendamos que nuestra alma, nuestro corazón no será sanado hasta que no será sanado por lo que el ofensor te diga a ti. Nuestro corazón será sanado porque Dios es el que sana tu corazón. Dios es el que sana tu corazón. ¿Tú sabes qué? La arrogancia, la soberbia son combustibles
que suben la llama del conflicto. Si la humildad es el antídoto, la arrogancia y la soberbia son combustibles que suben la intensidad del conflicto. No lo resuelven. La soberbia y el orgullo no resuelve el conflicto, sino que lo empeora. Si en un conflicto subimos esos niveles de soberbia, de orgullo, de arrogancia, ¿sabe qué? El conflicto no se va a terminar, peor se va a poner. Santiago nos dice que Dios da una porción de gracia a los humildes. La Biblia dice que Dios exalta al humilde, va a humillar a los arrogantes. Dios bendice y le ayuda a llegar a una solución en el conflicto. La razón de por qué hay muchos conflictos en la iglesia, en nuestra vida personal, es por la falta de humildad. ¿Por qué hay tantos conflictos no resueltos? Porque falta humildad. El orgullo no te llevará a resolver el conflicto, nunca. No. Te hace más arrogante y más orgulloso. El versículo 7 dice que nos sometamos a Dios, o sea, que es humillarse ante Dios y ante su palabra, y nosotros vamos y que recitamos al diablo, y él huirá de nosotros. Pareciera como si Pablo estuviera metiendo otro tema. No, bueno, Santiago estuviera metiendo otro tema. No. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es la siguiente. La realidad es que el orgullo es del diablo. ¿Sí? El orgullo es del diablo. Quien está detrás de los conflictos no resueltos es el pecado, es el enemigo. Es la influencia de Satanás. Por eso Pablo dice aquí, humíllense a Dios. Bueno, Santiago dice, humíllense a Dios, sométanse ante Dios, ante su palabra, y recitan al diablo, y él huirá de vosotros. Porque cuando usted se somete a Dios, él huye de ustedes. Pero cuando usted se rebela contra Dios y su palabra, y se llena de arrogancia y de soberbia, es llamando al enemigo hacia usted, para que le influencie más, y siga haciendo más y más y más daño. Solo cuando nosotros buscamos someternos a Dios, buscaremos humildemente resolver los conflictos. Solamente cuando nos humillemos ante Dios vamos a buscar resolver los conflictos. La humildad es sumamente necesaria, es indispensable, diría yo. La humildad es indispensable para uno obedecer los pasos en la resolución de conflictos que la Biblia nos enseña. Ahora, en la Biblia hay un pasaje, el pasaje clave. Si usted nunca ha sabido cómo se resuelve un conflicto, miren el pasaje clave de la Biblia para resolver los conflictos entre cristianos. ¿Cómo se resuelven los conflictos entre cristianos? Vamos a leer Mateo 18, 15 y 17. Miren cómo dice Mateo 18, 15 y 17. Dice, si tu hermano, no le inconverso, aquí estamos con un cristiano, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Este es el paso clave, este es el versículo clave. Vamos a ver los pasos. Hay 4 pasos en la resolución de conflicto entre cristianos. Entre los problemas entre cristianos, hay 4 pasos que se deben tomar. A veces puede ser uno, pero si la cosa no si no se pasa el uno, se va lo otro. Mira, el primer paso dice, si tu hermano es un cristiano, si tu hermano cristiano peca contra ti, dice, tú sabes que tú eres el ofendido, a ti te ofendió. Dice, si tu hermano pecó contra ti, tú que eres el ofendido, el que fuiste ofendido o agraviado por tu hermano, dice el texto, ve y repréndele en privado. Esto como que no nos gusta mucho eso. Tú estás viendo cómo dice el versículo aquí. Si tu hermano, él pecó contra mí, él me agravió a mí, él me hizo daño a mí,
Me dice la Biblia que vaya yo el ofendido, vaya al hermano y le diga, lo reprenda y le diga que él ha pecado contra mí. Pero lo que muchas veces usted y yo hacemos, ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Nos llenamos de orgullo y decimos lo siguiente: él me ofendió, ella me ofendió, que venga a pedirme disculpas a ella o él, a mí, porque yo soy el ofendido, yo soy el dañado, que venga a pedirme disculpas. ¿Pero qué dice la Biblia? Ve. Y así el conflicto muchas veces dura años y años sin resolverse, esperando que la otra persona venga donde ti a pedirte disculpas. ¡Años! 5 años de amistad con fulanito. Solamente porque uno no se ha doblegado. Uno no ha dicho: Señor, si tú te humillaste, si tú dejaste tu trono y te entregaste en la cruz por mí, por los enemigos tuyos, por mí, viniste acá a morir en la cruz por mí, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Si yo quiero ser un modelo de Jesús, un ejemplo de lo que Él hizo por mí, ¿cómo en este aspecto yo voy a decir: no, yo no quiero humillarme? Es por esto, mis hermanos, que yo les decía que la humildad es necesaria en las resoluciones de los conflictos. Tú debes de ser humilde e ir a quien pecó contra ti. Y en privado, dice el versículo, en privado, no en público, no delante de otras personas más. Tú debes de confrontarle por su pecado, decirle: mira, tú me ofendiste, tú me hiciste esto, yo me sentí mal a esto. Y si la persona reconoce que hizo mal, si la persona reconoce su pecado y te pide perdón, el conflicto se resolvió ya. Ahí terminó, ya no hay que pasar a otro paso, ya ahí terminó. Se resolvió el conflicto. Ahí se terminó. Pero si el creyente, si esa persona que pecó contra ti no te escucha y no acepta que faltó, entonces pasamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Busca a 2 o 3 testigos más para que sean testigos de que tú estás tratando de resolver las cosas. Para que busque 2 o 3 testigos más creyentes, para que vean que tú también estás tratando de resolver la cosa. Y en caso de que esta persona, ni con esos testigos, acepte que ha fallado, en caso de que esa persona haga eso, entonces pasamos al tercer paso. El tercer paso es que debe de llevarle el caso a la congregación, a la iglesia, a los líderes, para que los líderes busquen una solución amorosamente con esta persona. Pero si aún así esta persona rehúsa aceptar que ha fallado, si aún así rehúsa aceptar que cometió pecado contra su hermano, si aún así esto pasa, entonces la Biblia dice que debemos de tratar a esta persona como un no creyente. Esto implica que la persona debe ser disciplinada o apartada de la comunión de los santos con la iglesia. Esto quiere decir que la persona la debemos considerar como un candidato para predicar el evangelio, porque quiere decir que la persona posiblemente no es creyente, no es cristiano, y debe tratarlo como un gentil. Lo que significa cuando dice trátenlo como gentil y republicano, como alguien que no conoce a Dios. Ahora, en este proceso, mis hermanos, de la resolución del conflicto, la palabra de Dios nos da otras cosas que deben acompañar. Yo sé que a veces nosotros queremos resolver conflictos, pero a veces cuando vamos a resolverlo, hay ciertas actitudes que deben de estar en mí y en ti. Porque la Biblia es todo un conjunto. Vamos a leer unos versículos. Bueno, creo que leamos primero este artículo que puse aquí en pantalla. Dice, cualquier desacuerdo entre los miembros de la iglesia debe basarse en el amor, la benignidad, Efesios 4:15. El objetivo de cada discusión debe ser la unidad, no el ganar o promover nuestra propia agenda. Además, es crítico que estas discusiones se basen en la verdad, 1 Corintios 13:6. Esto significa ver más allá de la apariencia, Juan 7:24, los chismes, Proverbios 16:28, y las suposiciones, Proverbios 18:13. Si lo único paso que los cristianos supieran tomar para manejar los desacuerdos fuera ser humilde,
Santiago 4:10, amoroso y paciente, Santiago 1:19 y 20, entonces la gran mayoría de los conflictos se resolverían fácilmente. Colosenses 3:12 al 15. Si la humildad fuera el factor que reinara en la resolución de los conflictos, fuera fácil resolverlo. Vamos a ver algunos adornos que deben de estar en la resolución de conflictos en ti y en mí. Primero, Colosenses, para terminar, Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbio 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacienta la rencilla. También debemos tener una actitud de querer resolver los problemas. Cuando vamos a resolver un problema, debemos tener una actitud de querer resolver el problema. Porque a veces vamos con actitud de, mira, aquí estoy, vamos a resolver el problema. Si no va con una actitud de querer resolver el problema, no se va a resolver. Hay que ir con una actitud de perdonar y ser perdonado. Miren cómo dice este pasaje. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mateo 4:25-26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Resuelve la cosa. Y aquí este pasaje está hablando, antes de estas autoridades, porque hay personas que en el conflicto no lo resuelven entre ellos y se van a las cortes. Y ahí se empeora la cosa. Proverbios 17:14. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús y perdonar. Miren como dice Efesios 4:31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta actitud debe de estar acompañada cuando tú vas a resolver conflictos. Si tú no vas con esta actitud a resolver conflictos, no se va a resolver. Respeto, bondad, amor, ¿estás dispuesto a perdonar? Con actitudes de querer resolver la cosa. Incluso la Biblia nos dice cómo se deben tratar la actitud que tú debes tener con alguien que no es creyente, porque tú puedes tener conflicto con gente que no son cristianos. En todo caso, aún debes tener esas actitudes. Pero aún la Biblia te dice también en Mateo 4:44 que debemos de amar a los enemigos. Dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen, para que ustedes sean hijos del Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justo e injusto. Hay 4 aplicaciones que creo que usted se lleve para su casa. 4 aplicaciones que me llamaron la atención cuando estaba preparando este sermón. Encontré 4 aplicaciones que me llamaron sumamente la atención. Quiero que usted le escuche y debe saber, así que tú debes de ver los conflictos, así deberías de verlo. Quiero terminar con estas 4 aplicaciones, las cuales nos dicen que los conflictos son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Vamos a ver, son oportunidades para que tú crezcas, para que yo crezca espiritualmente. En los conflictos son una oportunidad, primera aplicación, son una oportunidad para comunicar. Los conflictos son una oportunidad para comunicar. Sin importar la naturaleza del conflicto, podemos retratarnos o podemos retarnos a avanzar y mejorar en nuestro nivel de comunicación con las personas. Eso no lo puse en pantalla, con la persona afectada. Miren cómo dice Santiago 19 y 20. Esto sabéis, amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Cada conflicto concibe una preciosa oportunidad para ejercitar nuestra capacidad de escuchar y hablar. Los conflictos te enseñan a que tú madures en esa habilidad, esa capacidad de escuchar y hablar. Escuchar y hablar. De buscar soluciones pacíficas. Los conflictos son oportunidades para eso. Segunda aplicación, los conflictos son una oportunidad para orar. Sí. Si la causa de cada conflicto se genera con nuestros corazones, entonces siempre será una sabia resolución el orar más intensamente. Si yo tengo que resolver conflictos, eso me lleva a mí a orar. Orar por mí, para que Dios me llene de gracia. Es una gran bendición porque la Biblia nos dice en el Salmo 50, dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. Invoca en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Tercera aplicación, los conflictos son una oportunidad para amar y perdonar. En los conflictos tú vas a aprender a crecer en el amor y en el perdón. Mientras los conflictos crean distancia, el amor y el perdón promueven la paz y la unidad. Es una oportunidad para mostrar más a Cristo en los conflictos. El apóstol Pedro escribió lo siguiente, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Última, los conflictos es una oportunidad para glorificar a Dios. Sí, los conflictos son una oportunidad para que al final de ese conflicto Dios sea glorificado, como tristemente no pasa. Que al final, cuando se termine ese conflicto con la persona que la tengamos, Dios pueda ser glorificado. Es una oportunidad para que eso suceda. Como creyente, al final de toda realidad, la experiencia nuestra es que Dios sea glorificado en el conflicto. De manera que cuando Dios dispone gozosamente, o cuando nos ponemos gozosamente a honrar a Dios por encima de nuestros intereses, es un poderoso testimonio aún para nuestro propio corazón de que amamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Esto es una evidencia de una vida fructífera. Dice Juan 15, 8, Jesús dijo a los discípulos, en esto Dios es glorificado, o he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que deis frutos, mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. ¿Has tenido conflicto tú en la vida? ¿Has tenido conflicto? ¿Tienes conflicto en la actualidad? ¿Has tenido conflictos no resueltos? Mira, yo no sé cómo es tu vida personal, cómo es la mía, pero la palabra de Dios es clara. Si tienes conflicto no resuelto por años, si tienes problemas, y tú sabes que debes llenarte de valor y de humildad y hacer lo que dice la Biblia, hoy es un día para que tú reflexiones y digas, Señor, perdóname, porque yo reconozco que yo estaba lleno de orgullo, de arrogancia, y por eso no resolvía mi conflicto. Pero hoy yo quiero hacer la cosa diferente. Hoy yo quiero resolver. Hoy yo quiero, como dice tu palabra, estar en paz con todo el mundo en cuanto dependa de mí. Puede ser que muchos conflictos no se resuelvan de parte de la otra persona, pero de parte tuya debe resolverse. De parte mía. Que Dios nos ayude. Que Dios haya desafiado tu vida, así como desafió la mía, en preparar este sermón. A que nosotros podamos ver los conflictos bíblicamente y que podamos resolverlo también bíblicamente. Que Dios nos ayude, que Dios te dé gracia y que hoy pueda ser un día para tú tomar una decisión firme de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Recuerda la palabra del Señor. Dios
dice mucho de todo esto que yo prediqué hoy acerca de este tema. Pero que por lo menos algo se te haya quedado de que nuestra vida debe girar alrededor de que yo debo dar gloria a Dios en todo, en todo. Vamos ahora. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Dios, te pido que nos ayude, Señor. Perdónanos por la vez en que hemos tenido conflictos. Perdónanos por la vez en que nosotros hemos sido los causantes de los conflictos y no lo hemos resuelto. Perdónanos, Señor, por eso. Pero también perdónanos por la vez en que nuestro orgullo no ha ganado, nuestra arrogancia no ha ganado y no nos hemos humillado como tú lo hiciste en ir a pedir perdón o buscar a la persona que me ofendió. O muchas veces sabemos que ofendimos y no vamos. Señor, perdónanos por eso. Ayúdame, Señor, a que yo pueda desde hoy a querer vivir una vida conforme a ti. Que te busque a ti, que te honre a ti, que busque agradarte a ti en todo, que se someta a tus palabras, Señor. Gracias por tu santa palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Que a ti sea la gloria y la honra. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.